su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hemos llegado por la gracia de Dios, hermanos, a este día lunes 17 de diciembre. Un saludo muy especial a todos aquellos que ya están disfrutando de nuestra aplicación Iglesia Advenimiento del séptimo día Los Tres Ángeles. Aquellos que ya en sus iPhone o en sus Android han bajado nuestra aplicación y que ya tal vez nos están siguiendo por allí o están mirando la lección por allí. Qué gusto nos da saludarles. Al que no la haya bajado, queremos animarle para que lo haga. Allí en su teléfono inteligente, ahí donde están todas las aplicaciones, busque Iglesia Advenimiento. Y allí haga la suya, bájela a su teléfono. Allí usted tiene la lección de escuela sabática que nosotros estudiamos todas las mañanas. Allí también usted tiene el acceso al canal Advenimiento TV para que lo disfrute en cualquier momento, las 24 horas del día. También allí mismo tiene usted el acceso a Radio Advenimiento para que igualmente disfrute de nuestra programación radial. Tiene también allí, hermanos, el acceso para que nos llame si desea, o si desea escribir una petición de oración, allí mismo lo puede hacer. Y si es tan usted generoso que quiere compartir con este ministerio sus diezmos y ofrendas, ahí está la opción de PayPal también para que lo haga. En fin, es una aplicación donde está todo en uno. Recuerde, búsquela como Iglesia Advenimiento y pues síganos por ahí en los servicios en vivo, como son el altar de peticiones los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, hora central de los Estados Unidos, o los servicios de adoración los sábados. También nos puede seguir por allí. Allí en el canal de YouTube también usted va allí a ese canal y va a encontrar todas las predicaciones que hay de nuestra iglesia. Bueno, hermanos, yo quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta usted a través de esa aplicación o a través del televisor si es que usted está mirándonos en su casa, o a través de el radio si es que usted va oyendo la 990M en Dallas, Texas. Un saludo a todos los hermanos que nos miran allá en Houston en el 51.2 y los del 55.7 en Dallas. Bueno, 17 de diciembre. Joselito, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Qué gusto, aquí con la bendición de Dios estamos una vez más para hacer esta lección. Queremos agradecerle a Dios esta mañana por la vida que nos da y también la oportunidad de poder predicar su palabra a través de estos medios. Vamos a estudiar la lección hoy para el día de hoy, que es lunes, como usted dijo, 17 de diciembre, y pues que lleva por título bendiciones para recibir la lluvia tardía. Vamos a orar, pastor, ¿qué le parece así? Claro que sí. Oremos pues para entrar ya en el estudio. Señor Padre nuestro, cuán grato es venir a su presencia y poder, Señor, en esta mañana implorar la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Pues sin Él, Señor, no podemos hacer nada. Así es. Queremos pedirle que en nuestras mentes ponga los pensamientos y las palabras y el entendimiento para entender en esta mañana, Señor, en el estudio de la lección, aquello, Señor, que necesitamos escudriñar, escarbar profundo, para que pueda, Señor, su palabra tener un efecto en nuestros corazones y así también nos ayude a tomar decisiones a nosotros y a nuestros oyentes, videntes, donde quiera que estén, en pro de la verdad, y que si algo no anda bien en nuestra vida, nos entreguemos completamente a su voluntad. Así es. Gracias. Pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo una vez más. Junto con ello también pedimos el perdón de nuestras faltas. Amén. Agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros, el día de ayer, cuando terminábamos la lección orando, le decíamos al Señor que nos ayudara a cumplir con las condiciones para cuando esta lluvia tardía se derrame. Y pues vamos hoy, este día, hermanos, a estudiar precisamente acerca de esas condiciones. Porque, pues sí,
deseamos la verdad que la lluvia tardía caiga sobre nosotros. Pero como anticipo ayer nosotros mirábamos que solo caerá sobre aquellos que se hayan perfeccionado en la santidad y en el temor de Dios, sobre aquellos que hayan purificado sus vidas, decíamos, en la sangre de Cristo. Pero vamos nosotros a mirar más condiciones ahora. Pero empecemos, Joselito, por ver otra vez el asunto de la bendición. Así Porque el Señor ha prometido una bendición muy especial para estos últimos días, ¿no es cierto? Así es, pastor. Ayer a través del profeta Zacarías nos prometió que vendría esta lluvia. Y hoy el profeta Joel, también el Señor nos dice cómo será ese derramamiento. Joel 2:28-29 dice de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Notemos aquí lo abarcante, pastor, de la promesa que el Señor ha prometido derramar su espíritu. Cuando yo miraba esto, yo me recordaba cuando el Señor Jesús les dijo a los discípulos: vayan al aposento y estén allí y esperen la promesa. Pero note que también ellos hicieron una preparación para recibirla. Claro. Yo creo que en parte nosotros tenemos que trabajar en esa dirección. Pero aquí el Señor, a través del profeta, nos dice que Él derramará su espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los ancianos, los jóvenes, es más, hasta los siervos y los esclavos. Qué abarcante. Me imagino que toda esta clase de personas son personas que se deben preparar para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros miramos de que esta promesa es, dice, para que sepamos que es para aquellos días. Nosotros podemos ver de que estos días, pues son los días finales, hermanos. Aquí el profeta Joel, Dios lo usa para decir que el Señor va a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, por supuesto, que se haya consagrado, ¿verdad? Sobre toda carne que haya hecho un pacto con Dios y que haya dedicado su vida para servir a Dios. La bendición que se promete acá es que el Espíritu Santo será derramado, y esto se traducirá en un don de profetizar, se traducirá en un don, hermanos, donde pues los hijos, las hijas, como decía Joselito, inclusive serán receptores de sueños, incluso. Así que nosotros vemos que el Espíritu Santo va a venir de esa manera así como derramada. Ven ustedes que por eso es que se cree y se dice que la lluvia tardía es una figura muy adecuada para el Espíritu Santo, porque esto de que será derramada la lluvia tardía es una manera de decir que el Espíritu Santo será dado a raudales, así con grande bendición, en abundancia. Hermanos, esta bendición especial que el Señor ha prometido es para los últimos días que nos ha tocado vivir, y usted y yo podemos ser, hermanos, receptivos o receptáculos de esa grande bendición. Así es. Ahora, el don de profecía nos va a dar a nosotros algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta sobre esta promesa que Dios nos ha dado a través del profeta Joel. Otra vez prácticamente para que la volvamos a estudiar, ha venido hoy en la lección, pero es con un propósito, ¿no es cierto? Claro, sí, pastor. Quisiera recalcar el versículo de Joel, pastor, dos puntos importantes aquí. Okay. Cuando dice sobre vuestros hijos y vuestras hijas, la sierva del Señor tiene una cita, hay una cita que no recuerdo dónde está, por ahí la buscaremos. Dice que los niños predicarán el mensaje. Y también me llama la atención aquí que los jóvenes deben prepararse para tener visiones. Exacto. Así es que hago un llamado a los jóvenes. La palabra del Señor aquí ha dicho que vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, pero los jóvenes tendrán aquí un papel muy importante en el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos son los que verán visiones, dice aquí la palabra de Dios. Pero el Espíritu de profecía dice de esta manera:
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos, página 517. Créamelo, pastor, que cuando yo leí esta lectura, digo, yo quiero esperar ese momento. Amén. Yo quiero ese momento verlo. Quiero formar parte de este gran avivamiento de la piedad. Dice aquí que cual nunca se ha visto desde el tiempo de los tiempos apostólicos. Imaginemos y estudiemos, analicemos bien cómo comenzó la iglesia primitiva. Yo estaba analizando, viendo que cuando ellos regresaron de allá de la ascensión, dice que venían nuevamente al aposento alto. El Señor les dijo, ahí esténse, por unos cortos días esténse allí. Y dice que venían contentos. ¿Y cómo no iban a venir contentos, pastor, si su maestro había estado con ellos 40 días, les había instruido y ahora estaban gozosos y habían entendido ahora el evangelio en su plenitud? Y se miraban que una obra tenía que hacerse en ellos. Llegaron y hubo un avivamiento, ese avivamiento de la piedad, ese avivamiento donde no había orgullo, envidias, no había ahí quién quería ser el primero. Quería ser el primero en predicar el evangelio, en recibir las bendiciones de Dios, pero ya no había egoísmo, ni envidias, ni nada. Cada uno ponía todo lo suyo mío y lo mío suyo, todo era en común. Fue un avivamiento hermoso. Y me llama la atención que la sierva del Señor dice que antes que los juicios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento como este. Estos juicios de Dios, hermanos, si bien es cierto, ya están cayendo, pues se refieren más que todo a cuando las plagas sean derramadas. Claro. Pero antes que eso suceda, pues habrá entre el pueblo del Señor ese avivamiento, porque el Espíritu Santo habrá descendido sobre aquellos que se hayan preparado para recibirlo. Interesante cuando dice que es el avivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Ya nosotros hemos visto en algunas lecciones pasadas cómo la iglesia primitiva, cuando comenzó el Espíritu Santo, cómo los tomó a los hermanos, y ellos, era un amor que había entre ellos, compartían, dice, de sus bienes. Bueno, nosotros hemos visto en lecciones pasadas qué preparación la que pues hizo de la iglesia el Espíritu Santo para que emprendiera la misión. Era un poder tremendo. Yo mencionaba el hecho de que, pues, en uno de los sellos, ¿verdad?, se dice de un caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Y eso prácticamente, pues, eran los tiempos de la iglesia primitiva, cuando salió victoriosa con este mensaje a predicar, porque tenía la bendición de la lluvia temprana sobre ella. Imagínense ustedes, cuando la iglesia, sus miembros, no todos, ¿verdad?, pero los que se hayan preparado, tengan el privilegio del Espíritu Santo que haya caído sobre ellos. Imagínense ustedes ese avivamiento tremendo que habrá. Bueno, tremendo. Dice la sierva del Señor, voy a leer la siguiente nota de Mensajes Selectos, tomo 1, página 131, que ha llegado el tiempo cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros. Amén. ¿Cuándo dice? Ha llegado ya. Ha llegado ya el tiempo y estamos viendo las señales que vimos en la lección de ayer, pastor, y viendo que los juicios, ya como dijo la sierva del Señor, ya vemos aquí inundaciones, huracanes, accidentes. Pues realmente la aplicación de esta palabra es verdad. Nosotros miramos a veces, hermanos, la lluvia tardía como un evento muy lejano, futuro. Cuando miren, el tiempo, dice la sierva del Señor, ya ha llegado cuando Él haga grandes cosas para nosotros. Dice, nuestros esfuerzos no deben flaquear ni debilitarse. Hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Wow.
Mm. ¿Se pueden ustedes imaginar el cuadro? Cuando nosotros, con ángeles del cielo en nuestro medio, hermanos, nos pongamos a hacer esta obra. ¿Qué poder habrá, hermanos? Imagínense ustedes cómo dice que vendrá ese derramamiento del Espíritu de Dios y la obra, entonces la terminaremos. ¿Qué le parece? Tremendo. Por eso la cita de Joel 2:28 tiene un cumplimiento aquí, pastor. Dice, sigue diciendo esta parte del comentario adventista, el tomo 4, página 1196, dice, si esta profecía de Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidente al pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una luz, una gran luz en todas partes del mundo. Así es, hermanos, podemos decir con seguridad aquí, mi pastor Orlando y yo, que estamos viviendo en esa víspera de que este acontecimiento pues tenga su cumplimiento. Por eso es necesario que nos preparemos. Es necesario que dejemos ya los rudimentos del mundo, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Y que estemos ya listos, preparados y ya pidiendo la lluvia tardía, como dice Zacarías. Como la sierva del Señor, hermanos, en esta cita que leyó nuestro hermano Joselito, destaca ella el hecho de que si la profecía de Joel halló un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, ahora estamos viviendo en el tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Y digo cómo ella destaca esto porque, hermanos, cómo esos apóstoles fueron de poderosos en la proclamación del mensaje, cómo esos apóstoles fueron usados tremendamente. El libro de los Hechos, más que ser el libro de los Hechos de los apóstoles, es más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo, hermano. Porque es el Espíritu Santo haciendo en los apóstoles la obra para que así, imagínense, el movimiento cristiano fuera un movimiento mundial. Pero si eso se hizo, habiendo recibido, dice la sierva del Señor, de una manera parcial, el cumplimiento de la profecía de Joel, imagínate lo que vamos a hacer nosotros hoy cuando el Espíritu Santo sea derramado con plenitud. A veces me pongo a pensar cómo por la gracia del Señor, todavía sin tener pues la preparación debida, en su misericordia el Señor, con la lluvia temprana, nos está utilizando con Radio Advenimiento, con Advenimiento TV, para proclamar las verdades, siendo una iglesia sin tener los recursos pues necesarios para hacerlo. Pero yo me pongo a pensar, si Dios puede hacer esto, así, con déficit, y mantener ya por unos años ya estos canales, estos medios de comunicación, yo digo, si esto lo puede hacer el Señor, imagínate lo que va a hacer cuando la lluvia tardía se derrame. Oh, hermanos, no sé, vamos a hacer cosas, como dijo Cristo, mayores que estas haréis, dijo Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, la verdad, ha llegado el tiempo cuando una gran luz brillará en medio de la oscuridad, una gran luz brillará en todas las partes del mundo, y esa será la luz de la gloria del cuarto ángel. Es decir, el poder del Espíritu Santo manifestado en su pueblo. Hermoso, hermoso, hermanos, lo que el Señor ha prometido. Grande es la bendición que Dios ha prometido y que por lo tanto hay que estar nosotros pues deseosos que ocurra. Pero todavía no hemos hablado de las condiciones. La lección se llama condiciones para recibir la lluvia tardía y estamos nuevamente... Y esto es muy bonito, ¿no? Sí, exacto. Prácticamente estamos viendo lo hermoso que será, lo grandioso que será esto, pero por supuesto, hermano, Dios no nos engaña y Dios no nos dice, les voy a dar ese regalo así como están. No, ya ayer decíamos que Dios espera de nosotros una purificación, una perfección en la santidad, pero ¿qué les parece si mejor
Dejamos que la Biblia nos diga acerca de esas condiciones, Joselito. Veamos qué el Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Y veamos las condiciones, lo que es necesario para recibir la lluvia tardía. Dice de esta manera, y está bajo el título Llamamiento a una vida santa. Ujú. Por tanto, dice la palabra de Dios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Era hasta el versículo, hasta el 17, ¿verdad? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ujú. Aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos está haciendo un llamado. Y esta es la condición para recibir la lluvia tardía. ¿Cuál es la condición? Que nosotros, los lomos de vuestro entendimiento deben estar ceñidos. Ceñido, así es. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener el dominio propio. El dominio propio para decidirnos por el bien, por la verdad. También dice que debemos alcanzar como quisiera decir, un estandarte, un nivel. Porque dice que si aquel que os llamó es santo, obviamente también el apóstol Pedro tiene razón aquí en decir que nosotros también debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así es. Miren, hermanos, cómo el apóstol ha dado prácticamente una lista de condiciones que nosotros debemos pues cumplir en nuestra vida antes que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Como ustedes han mirado y han escuchado, primeramente hay que ceñir los lomos del entendimiento. Hermanos, esta mente que tenemos, necesitamos ser renovados. Necesitamos cada día el hecho de que los pensamientos de nosotros sean entregados a Dios. Es algo, hermanos, que está aquí contemplado. Los lomos de vuestro entendimiento. Otra condición que debemos cumplir, ser sobrios. Es decir, ser temperantes. Otra condición, esperar por completo en la gracia que se nos va a traer hasta cuando Cristo sea manifestado. Esperar por completo no es otra cosa que perseverar, hermanos. Hay quienes que ya se cansaron de esperar por completo y mejor se fueron, abandonaron las filas del Señor. No, este no es el tiempo para abandonar las filas. Este es el tiempo de esperar por completo, es decir, hasta que Cristo venga. Condición. Otra, ser hijos obedientes. Miren, no hay que conformarnos también, dice, a los deseos que antes teníamos cuando andábamos en la ignorancia. Es decir, ya no tenemos que ser guiados por los deseos de la carne, sino por los deseos del Espíritu. Y también, no se nos olvide que debemos de andar en santidad, porque el Señor que nos llamó es santo. Y en toda nuestra manera de vivir, nosotros, dice, debemos de ser santos. Así, hermanos, nosotros vemos que debemos mantenernos, y me gusta esto que dice el verso 17, que nos conduzcamos, dice, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No se nos olvide que aquí somos extranjeros y peregrinos. En estos países donde vivimos, estamos nada más de paso. Pero en este peregrinaje a la Canaán celestial, el apóstol nos hace el énfasis de que nos conduzcamos en este peregrinaje en el temor de Dios. Todas estas son, hermanos, condiciones prácticamente que se deben observar o se deben cumplir antes de que la lluvia tardía sea derramada. Y Pedro, hermanos, Pedro está pues tan preocupado por la iglesia para que pueda llegar a este nivel de preparación que hasta lo vuelve a recalcar en la segunda carta, ¿no es cierto? Claro que sí.
Ahora aquí nos llama que debemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Viene en 2 de Pedro capítulo 1, 2 al 8. Segundo de Pedro capítulo 1, 2 al 8 dice de esta manera: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, a causa de esa concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol, el Señor nos ha dado cómo es que podemos obtener esa naturaleza divina, o sea, en otras palabras, ese carácter del Señor. Aquí dice que la gracia y la paz nos van a ser multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Y todo aquello que pertenece a la piedad, todas nos han sido dadas por el divino poder del Señor Jesucristo y por el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Amén. Ha sido bien amplio el apóstol Pedro. Aquí sí. Aquí al darnos nuevamente pues más condiciones que debemos cumplir. Y es pues el hecho de que nosotros debemos, dice, pertenecer a las cosas, o las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Nosotros debemos de tener claro que nos han sido dadas por su divino poder, y por lo tanto debemos andar en esas cosas, hermanos. Tenemos que también andar en esas preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego pone allí una escalera, hermanos, que nosotros debemos a esta altura de la vida ya tenerla bien avanzada. Y si no la hemos avanzado mucho, pues hay que hacerlo, hermanos, hay que proponernos con la ayuda de Dios. Y son, mire, que a la diligencia le añadamos a la fe, que le agreguemos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El amor. Dice que si estas cosas están en nosotros, no vamos a estar ociosos ni sin fruto, sino que, hermanos, llevaremos mucho fruto, como dijo Jesús. Así que estas son las condiciones que el apóstol dice que nosotros debemos pues cumplir antes de recibir la lluvia tardía. Y estas cosas, hermanos, estas cosas se consiguen en la lluvia temprana. Los que tengamos la lluvia temprana sobre nosotros, es decir, ya el Espíritu Santo en nuestra vida, después de nuestro bautismo, o ya Él tomando posesión de nosotros ahorita, antes que sea derramado con poder el Espíritu Santo, pero los que ya lo tengamos como a manera de lluvia temprana, hermanos, podremos perfectamente esta escalera, cada uno de los peldaños, irlo subiendo. Así que vale la pena que pongamos atención a lo que se demanda en la palabra de Dios acerca de nosotros y con la ayuda de Cristo lo podamos alcanzar. El don de profecía. Dice también que poniendo toda diligencia, ¿verdad? Exacto. Sí. El don de profecía dice de esta manera. Yo creo que ya viendo las condiciones que acabamos de ver en la palabra de Dios, dice: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla.
Ha de haber primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Esto debemos buscarlo con intenso deseo, como dijera el apóstol Pablo, poniendo toda diligencia para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Testimonios para los ministros, página 515. Interesante cómo pone aquí el desarrollo en la naturaleza del grano, ¿no? Así es. Primero hierba, dice, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y así dice la sierva del Señor es la vida cristiana. Cuando se han desarrollado prácticamente las virtudes y hay progreso, entonces es cuando prácticamente, hermanos, estamos cumpliendo con las condiciones para que el Espíritu de Dios se manifieste. Este es el tiempo cuando nosotros tenemos que asegurarnos que este proceso que se dé en el grano, que se siembra, también se dé con nosotros. Que sea este el momento, hermanos, cuando también nosotros ya, pues, el grano se pueda madurar. Sí, y que esté abundante, y que esté abundante, y solo se conseguirá con ese derramamiento del Espíritu Santo. Quisiera destacar aquí algo, pastor, importante. Yo creo que los que conocemos un poquito de agricultura, nos damos cuenta aquí que sí hay una lluvia primera. Y cuando llega la lluvia primera, las primeras lluvias, el grano se siembra. Y la semilla brota y germina y crece hasta espigar. Pero hace falta la lluvia tardía para que el grano no alcance a madurar. Exacto. Así también la sierva del Señor pone esto aquí, o el Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía pone aquí esto como un símbolo de la vida cristiana. El cristiano debe ir creciendo progresivamente. Pero dice aquí, me llama la atención, que a menos que no haya recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía no hará ningún efecto. Y dice, bueno, ¿cómo? Aunque si bien es cierto, pastor, sería un poquito justo aclarar aquí que la lluvia tardía tiene en partes dos significados. Y aquí el significado que le está dando aquí el Espíritu de Profecía es que la lluvia temprana está cayendo a hoy. ¿A hoy de qué manera? La lluvia temprana cae a través de la palabra de Dios. Amén. Isaías, no recuerdo el versículo, pero hay un versículo en Isaías que dice que así como desciende la lluvia y la nieve para mojar la tierra y la hace germinar y da pan al que siembra da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra. Y hoy, por estos medios, se predica la palabra de Dios, que significa la lluvia, esa lluvia que prepara el terreno, que prepara la semilla, la hace germinar para que cuando venga la lluvia tardía, termine definitivamente de hacerse el fruto que lleva. Exactamente. Bueno, hay aquí una cita más, ¿verdad? Que vamos a leer para concluir este día. Así es, la última cita se encuentra en Comentarios del Lenguaje de White, tomo 6, página 1055. Dice, Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle. Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una relación tan íntima con Él que puedan ser participantes de la lluvia cuando ésta se derrame. Amén. Aquí está la clave. Aquí dice que Dios nos ayude, dice que Dios nos ayude a nosotros como pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo debe ser siempre constante, para que, imagínense, si yo, por ejemplo, pastor, ahorita estoy aquí y saliendo me desconecto de esa unión que debe haber con el Señor Jesucristo, y en ese momento viene la lluvia tardía, ¿qué será de mí? Por eso dice que debe ser una relación constante siempre con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, mis hermanos, de esta manera entonces, con las condiciones que debemos cumplir para recibir la lluvia tardía, pues llegamos al final de este día en la lección, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con esas condiciones, porque el Espíritu Santo es el que nos da también la capacidad para que todas las condiciones que pone en su palabra nosotros las podamos cumplir. Él nos da el poder. Vamos a pedírselo en esta hora.
Oh Padre Celestial, una vez más la palabra ha venido recalcando la grande bendición que tendrán tus hijos cuando el Espíritu Santo se derrame. Amén. Hemos visto una vez más cómo el profeta Joel también ha venido recalcando de que pues tú prometiste una lluvia tardía, símbolo de tu Santo Espíritu, y que por lo tanto nosotros comprendemos que esto se daría para estos días que vivimos. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por estar dispuesto a darnos el Espíritu Santo de una manera abundante, y rogamos ahora para que nos deje el privilegio de participar de esa grande bendición. Pero antes, Señor, bautízanos en la lluvia temprana. Amén. Danos, Señor, los chubascos primeros del Espíritu Santo siendo manifestado en nuestra vida, pero que no nos perdamos, Señor, del grande privilegio cuando en grandes raudales el Espíritu tuyo vendrá sobre tus hijos. Padre, te rogamos que si todas las condiciones que se han mencionado acá están ajenas a nosotros en este momento, Señor, con tu ayuda, permítenos poder cumplir con ellas. Ayúdanos, Padre, para que las condiciones requeridas, todos nosotros las podamos mantener como una prioridad en nuestra vida, y con la ayuda tuya, oh Padre, cada una de las condiciones nosotros le vayamos dando cumplimiento. Amén. Gracias por esta palabra. Te rogamos que no vayamos a quedar afuera por falta de condiciones. Que el Espíritu Santo, que ya está aquí en forma de lluvia temprana, nos capacite y nos dé poder para cumplir con lo otro que haga falta a cambio de ser llenos totalmente. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.